Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Saludos. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del Día de Muertos. Comencemos. El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico. Los días de fiesta principales son el 1 y 2 de noviembre. Un dato muy importante y que nos hace orgullosos a los mexicanos, la UNESCO la nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2008. Vamos a ver el origen primero que nada, pues tenemos que remontarnos a la época prehispánica para conocer un poco de cómo fue surgiendo esta tradición del Día de Muertos. Primero que nada, el culto a los muertos se ha manifestado en diferentes culturas, en Europa, Asia, en China, la árabe o la egipcia. Estas culturas también tenían algo para venerar a la muerte. Pero en las culturas prehispánicas del continente americano no fue de menor importancia, pues nuestro país son notables debido a ciertas características especiales, como el sentido solemne, festivo, jocoso y religioso que se han dado a este culto. La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano, con una riquísima variedad representativa, desde diosa protagonista de cuentos y leyendas, personaje crítico de la sociedad y hasta invitada sonriente a nuestra mesa. En México, las culturas indígenas concebían la muerte como una unidad dialéctica, el binomio vida-muerte, lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura. Que su símbolo o glifo apareciera por doquier, que se invocaran en todo momento y que se representara en una sola figura, es lo que ha hecho su celebración siga viva en el tiempo. Es así una ardua tarea entender la muerte y su significado. La labor abarca momentos de innumerables reflexiones, rituales, ceremonias de diversa índole, lo que ha erguido el máximo símbolo plástico de la representación de esta festividad, el altar de muertos. Para conocer más a fondo esta festividad, es necesario echar un vistazo al pasado que tiene y recordar la época prehispánica y colonial. Esto para tener un amplio panorama de su significado. Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma. Concepción que les impidió entender que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la versión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descamados o inframundo, también llamado Yomoyoacán, término que los españoles tradujeron como infierno. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descamado siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica, de lo que hay registros en las etnias totonaca, nahua, mexica y maya, entre otras. En la época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemora en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Para algunos indígenas, la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicas creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. Prosiguiendo con la historia, y tras esta cultura que tenían los mexicas sobre la muerte, tras la conquista se introduce a México el terror a la muerte y al infierno con la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se observa una mezcla de creencias del viejo y del nuevo mundo. Así, la colonia fue una época de sincretismo donde los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de muchas creencias indígenas, dando como resultado un catolicismo muy propio de las Américas, caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánica y la religión católica. En esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos,
cuando se veneraban restos de santos europeos y asiáticos recibidos en el puerto de Veracruz y transportados a diferentes destinos en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias y con reliquias de pan de azúcar y el llamado pan de muerto. Esto originó lo que hoy en día es el Día de Muertos. Al ser México un país pluricultural, la celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según el pueblo indígena o grupo social que la practique, construyendo así más que una festividad cristiana, una celebración que es el resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener vivas sus antiguas tradiciones. Primero que nada, la fiesta del Día de Muertos se realiza el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, días señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Desde luego, la esencia más pura de las fiestas se observa en las comunidades indígenas rurales, donde se tiene la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan esas noches para disfrutar los platillos y flores que sus parientes les ofrecen. El día 28 de octubre se destina a los muertos que fueron asesinados con violencia de manera trágica. El 30 y 31 de octubre son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados y a los más pequeños respectivamente. El 1 de noviembre, o Día de Todos los Santos, es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, celebrándose igualmente a los niños. El día 2, en cambio, es llamado el Día de los Muertos, la máxima festividad de su tipo en nuestro país. Celebración que comienza desde la madrugada con el tañido de las campanas de las iglesias y la práctica de ciertos ritos como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas. Esto tiene un gran significado para las familias porque piensan que ayudará a conducir las ánimas y a transmitir por un buen camino a la muerte. Espero te haya gustado el tema, es muy interesante y algo largo, pues la tradición del Día de Muertos no es algo sencillo, es algo que es una combinación de muchas culturas y si nosotros nos ponemos a viajar por México, vamos a ver que se celebra de diferente manera, inclusive en diferentes estados de la República Mexicana. Inclusive hay ocasiones en las que pasan la noche en los cementerios, pero más al norte solamente tendemos a lo que es ir a visitar a nuestros difuntos y en este caso sería prácticamente toda la tradición, también conmemorarles lo que es un altar de muertos. Espero te haya gustado el tema, nos vemos hasta la próxima.